Oremos un momento aquí para enfocarnos, Señor Jesús. Gracias por tu misericordia, tu paz, tu gracia que nos ayuda a nosotros a estar en alineamiento contigo. En el nombre del Señor Jesucristo, alumbres a nuestros corazones y nuestras mentes para que tu Espíritu nos hable, Señor, y que haya en nosotros una posesión sobrenatural que viene de lo alto. En el nombre del Señor Jesucristo, sea tu espíritu que fluye por medio y dentro de nosotros, en este mundo, en nuestras universidades, en los colegios, Señor Jesús, en las escuelas, donde tú nos has llamado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Um, el hermano Mike McGurk habló sobre unos temas muy poderosos. Nuestra identidad, nuestro llamado, la carga del llamado, una responsabilidad que nosotros cargamos como laboradores, obreros en la cosecha, en la mies del Señor. Pues hay unas cosas muy interesantes en la economía de Dios, si puedo decirlo de esta manera. En el Señor, en el reino del Señor, Él ha escogido a nosotros como colaboradores, dice la Biblia. Él nos ha escogido como acompañantes de Él, no solo en la mies, no solo en su cosecha, pero en su gobernación de la tierra, del cielo. El Señor nos ha escogido a nosotros como compañeros de su naturaleza divina, como participantes, la Biblia dice, de su naturaleza divina. Ahora, tú y yo vivimos de día a día, no sabiendo lo que viene, exactamente todos los detalles del clima y cómo va a jugar el equipo de fútbol este año que viene. No sabemos qué va a pasar con las elecciones completamente. Quizás podemos en parte entender cómo las cosas sirven o cómo las cosas van a ocurrir. Pero la verdad es que nosotros no hemos visto a lo que viene completamente, con claridad completa, con una visión que es 100% de precisión. Nosotros vemos a las cosas en la vida en parte, dice la Biblia, lo vemos en porciones, lo vemos no completamente porque somos humanos. Estamos viviendo en esta carne que tiene limitaciones, tiene retos, tenemos retos en esta carne. Y hoy quizás tenemos 20 años, 22 años, 18 años o quizás menos o más, pero llegando a los 30, que yo voy a cumplir el próximo mes, llegando a los 40 después y 50, si Dios permite, este cuerpo comienza a deteriorizarse y comenzamos a tener más limitaciones todavía. Y en la vida vamos a siempre enfrentarnos con limitaciones, pero hay una limitación muy importante que nosotros tenemos que conocer y realizar. Y eso vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer un poco aquí, que dice, verso 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esos versos son muy poderosos, pero sigamos leyendo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Si alguien puede decir eso, a donde ustedes están, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. En todas las limitaciones que nosotros tenemos en esta vida, el Señor en todo eso nos ha dado a nosotros una ventaja sobre el enemigo. El enemigo, hay cosas que él sabe y hay cosas que él no sabe. Y tú y yo tenemos acceso a conocer cosas que el enemigo no sabe. Y esto es interesante porque desde el principio de la creación nosotros hemos visto que los ángeles, antes que había demonios y diablo y el adversario, antes de todo eso, los ángeles conocían muchas cosas de Dios. Conocían sobre la sabiduría de Dios, conocían elementos de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, de la naturaleza de Dios, del trono de Dios, de la autoridad y el poder de Dios. Pero vemos que hasta en el libro de Job, Satanás estaba ahí dentro, en medio de los hijos de Dios, referencia a los ángeles, que se congregaban antes del trono de Dios. Lo leemos en Job 1 y 2. Y hay cosas y conversaciones que los ángeles de Dios y ahora los demonios o los diablos, ellos conocen que están ocurriendo en la dimensión espiritual, en las dimensiones sobrenaturales. Pero tú y yo vivimos muchas veces por nuestra vista en esta dimensión natural. Y tú y yo, a veces, si no nos cuidamos de nuestra manera de pensar, podemos manejar o guiar nuestras vidas como que si Satanás sabe más que nosotros. Si no nos cuidamos en nuestra fe, vamos a sufrir y tener piedra de tropiezo pensando que Satanás tiene la ventaja sobre nosotros. Y cuando llegamos a la universidad, pensaríamos en esa manera de pensar carnal, que Satanás tiene la ventaja. Pero te quiero decir esta tarde, esta noche, Satanás no tiene la ventaja. Si tú y yo llegamos a la guerra espiritual con una mentalidad que Satanás tiene la ventaja, Satanás va a tener la ventaja.
Pero si tú y yo entramos a la arena de batalla sabiendo que nosotros tenemos la ventaja, vamos a tener la ventaja. Porque el Señor nos ha equipado a nosotros con una sabiduría que ni los príncipes de este mundo y del reino de las tinieblas saben. Esto es muy interesante porque la Biblia tiene mucho de decir sobre la sabiduría que tenemos en Cristo Jesús. Hasta que en el libro de Primera de Juan dice, quiero leer aquí en Primera de Juan capítulo 2, verso 27. Dice aquí, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Qué bonito sería eso, que esa unción sirva en nuestras universidades para que nadie tenga que enseñarnos. Así que así dice la Biblia, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Ahora, no entren a su exámenes y digan en el nombre del Señor Jesucristo, yo voy a entender esta física, esta biología en el nombre de Jesús. Tienen que estudiar. Pero vemos esto en un contexto bíblico que la unción misma nos enseña todas las cosas de Dios y es verdadera, dice, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí vemos que muchas veces nosotros tenemos preguntas como, ¿cómo sirven los dones del Espíritu? ¿Cómo puedo operar o obrar en el don de ciencia o en el don de sabiduría o en el don de los milagros o en don de los dones de sanidad y una y otro don? Y tenemos esta pregunta, ¿cómo puedo conocer la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber cómo orar por alguien, ser liberado de ser deprimido, de la ansiedad o lo que sea? Hay muchas preguntas que tú y yo tenemos cuando estamos desarrollando nuestro ministerio en el Señor Jesucristo. Déjame decirte una cosa, no hay suficiente tiempo en esta generación tener seminario tras seminario, conferencia tras conferencia, evento tras evento, para que nosotros tengamos respuestas para todas las preguntas que vamos a tener sobre las cosas espirituales. Tú y yo tenemos que establecer una conexión con Jesucristo, donde la unción del Espíritu Santo nos enseña a nosotros sobre todas las cosas del reino de Dios. Yo le doy gracias a Dios por teniendo recursos como ustedes tienen en la hermana Bianca, en el hermano Euchre, en tus pastores, en los líderes, en la gobernación de la iglesia. Nosotros necesitamos el ministerio de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros. Pero eso no puede ser una sustitución para tú y yo teniendo una conexión sobrenatural con Cristo Jesús, donde su unción nos muestra, nos enseña, nos equipa, nos apodera para todas las cosas de Dios. Tú y yo caminamos con el profesor de profesores, el maestro de maestros de todas las cosas sobrenaturales en Cristo Jesús. Hasta que el libro de Salmos, el capítulo 119, dice,
sobre la palabra. Claro, es un capítulo muy grande, pero hay un verso ahí que dice que la palabra de Dios nos hace más sabio que nuestros maestros. Tú y yo tenemos sabiduría por medio de la palabra para sobrellevar la sabiduría de los maestros de este mundo. Tú y yo tenemos una espada del Espíritu para poder combatir las mentiras, las presiones, las discusiones, las filosofías, la cultura vana de este mundo, de tu universidad, de tus clases. Yo quiero compartir una historia contigo porque esto es muy importante. Tú y yo tenemos algo que muchas veces no reconocemos, la profundidad que tenemos por medio de la unción del Espíritu Santo. Yo estaba en una clase de religión en mi universidad, aquí en Miami, Florida. Tengo mi chaqueta aquí puesta. La Universidad Internacional de la Florida, que está aquí en Miami. Pues estaba tomando una clase de religión y en esa clase mi profesor dijo muchas cosas que se estaba burlando de Cristo Jesús, de la Biblia. Estaba haciendo muchos chistes sobre Cristo Jesús, bromeando y mucha blasfemia, honestamente. Pero cuando él está hablando, él dice algo que agarró mi atención. Él dice, los activistas de este mundo no tienen lugar sin la presencia de los profetas del Antiguo Testamento. Ajá. Esa fue la misma cara que yo di ese día, hermana Bianca. Yo dije, ¿cómo es eso? Y mis oídos comenzaron como antenas. Y él dice, sí, los activistas de este mundo, la justicia social, todas las personas que quieren sobrellevar a los gobiernos para traer reformación a este mundo, no tienen lugar sin la presencia de profetas del Antiguo Testamento de Israel, porque los profetas del Antiguo Testamento, ellos retaban a reyes, a políticos, a gobiernos para traer reformación, para cuidar a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, para traer y corregir orden a la sociedad. Y yo dije, este hombre verdaderamente es un asno porque yo escucho la voz de Dios en lo que él está diciendo. Y como decimos la canción, a burrito sabanero de burrito de Belén. Ese fue un profesor burrito en ese momento. Pues, un burro. Pues, estoy escuchándole a él y el Señor me comienza a hablar a mí. Y después él dice algo que cambió mi vida. Él dijo, si tú quieres ver una revolución en tu mundo, creas la Biblia. Cuando él dijo eso, yo quería hacer lo que todos nosotros queremos hacer en las conferencias de jóvenes. Y yo di la vuelta buscando, viendo a mis otros compañeros de clase y claramente por la falta de reacción de los otros estudiantes, yo me imagino yo fui
único estudiante que escuchó lo que yo escuché. Pero desde ese día, ese dicho no me ha dejado. Porque la verdad es para todos nosotros que si nosotros queremos ver una revolución en nuestro mundo, tenemos que creer la Biblia. Ahora, eso suena muy simple, pero el reto es muy grande. Porque en nuestra carne, tú y yo, complicamos las cosas. Sila, ¿cuántas veces tú has estado en una clase y el maestro estaba explicando algo y tú tuviste muchas preguntas en tu cabeza y cuando asistes todas las preguntas, todos los estudiantes te quedaban viendo como, ¿por qué no entiendes? No se siente bueno en ese momento. Pero la verdad es que muchas veces nosotros sobreanalizamos las cosas. Las cosas de Dios son profundas, pero no son complicadas. Las cosas de Dios sí tienen muchas etapas, tienen muchas conexiones, hay mucha revelación, pero no es complicado. La Biblia habla sobre la simplicidad del Evangelio de Cristo. Y Cristo Jesús dijo que nosotros tenemos que venir al reino como niños. ¿Cómo puede ser eso? Nosotros estamos llamados a alcanzar el mundo, ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, obreros, todas estas cosas grandes, pero todavía tenemos que ser como niños. Y los niños son muy simples. Si tú le dices que le vas a dar una galleta, ellos te van a molestar hasta que tú les dé esa galleta. Y nosotros tenemos que reconocer, realizar, reenfatizar una conexión con nuestro Padre Celestial como un niño. Tú y yo vemos, nos despertamos en la mañana y decimos, ok, voy a orar una hora en el nombre de Jesús. Voy a acercarme al Señor, a la presencia de Dios. Voy a orar sobre A, B y C y X, Y y Z. No me puedo olvidar de esta persona. No me puedo olvidar de esta universidad. No me puedo olvidar de este nombre, esta situación acá. Y me duermo. Y muchas veces tú y yo complicamos acercándonos al Señor a fin que nosotros terminamos tratando de hacer las cosas en nuestra carne y no por el Espíritu. Y la sabiduría de Dios no es algo que tú y yo podemos manufacturar en nuestra carne. La sabiduría de Dios es algo que Él nos da por el Espíritu. Y son cosas que nos ponen como ventaja sobre el enemigo. ¿Ves? El enemigo siempre y muchas veces está tratando de complicar nuestra fe en Cristo. Trata de complicar la guerra espiritual. Trata de complicar alcanzar una alma. Trata de complicar evangelismo, complicar la oración, complicar las caminadas de oración, complicar un estudio bíblico, complicar la alabanza y la adoración.
trata de complicar todas estas cosas para que nosotros dependamos de la carne y no del espíritu. Y el reto es que si nosotros tenemos éxito por medio de complicando las cosas en la carne, nosotros vamos a querer la gloria y no glorificar a Cristo. Y tenemos que cuidarnos de complicar las cosas de Dios. Dios no comparte su gloria, pero sí manifiesta su gloria con nosotros. Y el enemigo no quiere que nosotros seamos convencidos y persuadidos que Él es más con nosotros y por nosotros que el que está contra nosotros. En Cristo Jesús nosotros tenemos una sabiduría que ni los príncipes de este mundo conocen. Y la Biblia nos dice claramente en 1 Corintios 2 que sí, que ninguno de los príncipes de este siglo conocían esa sabiduría oculta que fue manifestada por la crucifixión de Cristo Jesús, la crucifixión de Cristo Jesús. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ve, cuando tú vas a tu universidad, Satanás cree, el enemigo cree que él sabe lo que él va a hacer contra tus esfuerzos. Él cree que él sabe. Él tiene su plan. Él tiene su propósito. Él tiene su estrategia. Pero cuando tú y yo operamos por medio de una sabiduría que viene del Espíritu Santo, los planes y las estrategias del enemigo no van a poder superar las estrategias y la sabiduría de Dios. Por eso tú y yo muchas veces lo que tenemos que hacer para ser más efectivos es simplificar las cosas. Sí, hay lugar para caminar y orar. Y verdaderamente eso es simple. Tener un estudio bíblico, honestamente, o, ¿cómo puedo decir? Iniciar un estudio bíblico. Comenzar un estudio bíblico no es complicado. Es fácil. Y muchas veces comienza de esta manera. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Héctor. Oh, yo soy como tenemos muchas conversaciones los lunes, cuando comienza la semana, decimos, ¿cómo fue tu fin de semana? Oh, bien, tuvimos un servicio muy poderoso. Yo vi a una persona ser bautizado en el nombre de Jesús y su vida cambiada. Oh, sí, yo tuve la oportunidad de orar por alguien ayer en el servicio, este fin de semana, y lo vi a ellos sanados. ¿Cómo? Nosotros fuimos a orar hace como un mes, estas noches, a una universidad que está por aquí a la media hora. Y estábamos caminando al cuarto donde íbamos a orar. Y al salir del elevador, habían dos lugares de ir, a la derecha o a la izquierda. Pues íbamos a ir a la izquierda, pero a la derecha había una mesa donde había un hombre con una Biblia abierta. Ahora, otra vez,
Nosotros no tenemos que complicar las cosas. Cuando yo lo vi a él, yo sé que es una Biblia que él está leyendo. Ahora, no duele jugar de tonto. No duele hacerse tonto. Yo le pregunté a él, ¿estás leyendo la Biblia? Yo sé que es una Biblia, pero yo le pregunto, ¿estás leyendo la Biblia? Me dice, sí, estoy leyendo la Biblia. Estoy buscando cómo la Biblia dice que Cristo es Dios. Pues, nosotros conectamos. Él va a la oración que tuvimos esa noche. Él comienza a venir a estudios bíblicos en esa universidad que tenemos en los miércoles. Y la semana pasada yo lo bauticé a él en el nombre del Señor Jesucristo en nuestra piscina. Yo no tuve una visión de él, no te puedo decir que yo me desperté a las 3 de la mañana y yo le vi la cara, yo le vi el color de su Biblia, yo le vi el color de su camisa. Y yo no estoy diciendo que esas cosas no pasan, pero te quiero recordar que no es complicado. Cristo murió, fue crucificado, fue blasfemado, abandonado, acusado. ¿Y cómo Él va a querer complicar las cosas para nosotros? Cuando Él derramó su sangre para toda la humanidad. Y nosotros creemos a veces que Él va a complicar operar en el Espíritu después de todo eso. No. Nosotros somos compañeros de Cristo. Somos colaboradores de Cristo. Y nosotros tenemos algo que el enemigo no tiene. Y es una ventaja por medio de una sabiduría espiritual. El enemigo ha observado la humanidad y a muchos creyentes antes de nosotros por generaciones. Él ha visto muchas cosas. Él ha visto personas tratando de tener un plan súper complicado. No sé si tú has visto ese meme donde hay un hombre tratando de explicar un mapa y su pelo está así, tiene un marcador en su rojo en su mano y él se mira loco que está así como que si no ha dormido en 3 días. Y a veces nosotros creemos que para alcanzar nuestras universidades estamos así de locos, no hemos dormido en 3 noches tratando de averiguar cómo vamos a alcanzar a las almas. No es así de complicado, es simple. Y eso es lo que verdaderamente requiere fe. No se requiere fe cuando algo es complicado. No, se requiere fe cuando algo es simple. Tú y yo no caminamos por lo que vemos, caminamos por fe. Entonces, quiero que nosotros nos acordemos que Cristo está más listo que nosotros alcanzar a las almas, para alcanzar las almas. Podemos hablar historia una y otra vez, pero también nosotros tenemos que acordarnos que el rango de experiencias que el Señor tiene para nosotros puede variar. ¿Qué estoy diciendo? A todos nosotros nos gusta, nos encanta y somos inspirados por las historias que conocimos a la persona la primera vez y inmediatamente fueron llenos del Espíritu Santo y bautizados en el nombre de Jesús y el próximo día alcanzaron a 20 personas y tuvimos una cosecha muy grande. Y solo parece como que muchas las veces
solo hablamos sobre esas historias. Y todo el mundo, ese va a ser yo, eso va a ser mí, yo voy a alcanzar las almas inmediatamente. Voy a tener un ministerio en la universidad con 30 personas, 50 personas, lo que sea. Pero sí, eso pasa, pero también pasa donde tenemos el alumbramiento del Espíritu para solo sembrar una semilla en un momento con una persona. Y no desperdices, no te quedes, ¿cómo es el conjugation de esa palabra? ¿Me entiende? No te quedes desperdiciado en olvidarte que una semilla tiene poder. Si tú y yo vamos a un jardín, vamos a ver árboles con fruta. Y podemos acercarnos a un árbol y contar la fruta en el árbol. Pero tú y yo no podemos contar la fruta en una semilla. Y muchas veces tú y yo juzgamos nuestro éxito en el Señor por tratando de contar las cosas que vemos y no contar las cosas que no vemos. Tú y yo tenemos que corregir nuestra definición de éxito. Nuestra definición de éxito no es lo que la mayoría de personas creen. Nuestra definición de éxito es obediencia. Ahora, la clave es, muchas veces las personas alrededor creen que nosotros somos obedientes al Espíritu, pero tú y yo sabemos si nosotros fuimos completamente obedientes. Y muchas veces la mayoría de personas alrededor no saben si fuimos completamente obedientes. Estaba ministrando este fin de semana en un lugar y el Espíritu me dijo algo que nunca lo había escuchado de esta manera del Señor, yo individualmente. Pero nuestra fe es como un músculo, pero nuestra fe se estira a nuestro nivel de obediencia, pero nuestra fe regresa a nuestro nivel de disciplina. ¿Cuál es tu disciplina? No solo espiritual personal, pero tu disciplina de evangelismo. ¿Cuál es tu disciplina de obrando en los dones del Espíritu? ¿Cuál es tu disciplina de abriendo tu corazón a ser sensitivo al Espíritu cuando hay una alma enfrente de ti? Porque el músculo estira a nuestro nivel de obediencia, pero va a regresar a nuestro nivel de disciplina. Entonces, el Señor te va a dar a ti dirección, entendimiento, sabiduría espiritual para tu universidad y para las comunidades alrededor.
pero va a ser una sabiduría que el enemigo no va a anticipar. Y te quiero acordar que no tengas miedo. Lo que el Señor te ha dado ya y te va a dar pronto va a ser algo que el enemigo no va a anticipar y no va a poder combatir. Y cuando él va a tratar de pelear para atrás con un montón de ruido, distracción y oposición, no dejes que las estrategias del enemigo complique tu estrategia del Señor. Tú y yo no recibimos nuestra dirección de Dios por resultado de lo que el enemigo hace. Tú y yo recibimos nuestras estrategias de Dios sobre lo que y dentro y por la razón de lo que el Señor hace. Nosotros no vivimos tratando de reaccionar sobre lo que el enemigo hace. No. Nosotros no somos un pueblo reactivos. Nosotros somos un pueblo proactivos. Y a veces el enemigo hace las cosas para ver si él puede recibir una reacción. A veces el enemigo va a hacer cosas en la universidad, en este mundo, en tu ciudad, lo que sea, para ver si él puede causar reacción en ti. Porque si él puede causar reacción en tú y yo, él puede controlar nuestras acciones. Pero así no es la guerra espiritual victoriosa. Tú y yo hacemos las cosas no por las acciones del enemigo, pero por las acciones de Dios. Entonces, la sabiduría que tú y yo que tú vas a recibir de Dios. No tengas miedo si es más simple de lo que pensabas inicialmente. No te pienses carnal si la sabiduría es más simple de lo que anticipaste inicialmente. Que la Biblia dice, y vamos a leer un poquito más, verso 8 verso 9 de Primera de Corintios capítulo 2. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, alguien diga, pero Dios, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y siga diciendo la palabra que las cosas espirituales tienen que ser discernidas con las cosas espirituales y las cosas carnales con las cosas carnales. No trates de registrar y procesar y entender las cosas de Dios por medio de tu intelecto. Quizás tú estás estudiando algo muy avanzado en la universidad, pero no dejes que tu cráneo afecte tu devoción en el Señor.
Todavía tenemos y creemos en un Dios sobrenatural. Si hay un día de oración, que el Señor te levanta a las 3 de la mañana y tú oras por 2 horas y crees que no vas a poder dormir tus 6, 7 horas y no vas a poder funcionar durante el día, no tengas miedo. El Señor está contigo y yo escucho que hay buen café en España. Dejes lugar, permites un lugar para que el Señor te apodere a ti en una manera sobrenatural. Porque sí, son estudiantes ustedes de la universidad, pero muchas veces eso puede ser una habilidad. Ser más inteligente puede ser una maldición como puede ser una bendición. Puede ser una debilidad como puede ser una fuerza. Entregues lo que tú eres al Señor y Él hará más en ti, por ti, contigo, que tú puedes hacer solo. Porque el Espíritu de Dios nos ha revelado a nosotros la profundidad de Dios. Oremos en este momento para que el Espíritu de Dios forma esta semilla en algo fructífero, para que tú y yo podamos crecer y madurar en el camino que el Señor tiene a todos nosotros, en las universidades que el Señor tiene a todos ustedes, en el ministerio que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Levantemos nuestras manos y pueden a donde ustedes están. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tú eres el origen de toda sabiduría, todo entendimiento, todo conocimiento, Señor Jesús, hasta que la sabiduría de este mundo, Señor, es insensatez delante de ti, Señor Jesús. Pero la insensatez de Dios es más sabio de la sabiduría de los hombres. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, si es insensatez de Dios como fue la crucifixión de Jesucristo, si es por reto de nuestra carne, si es por reto, Señor, en esta vida, que tú manifiestas tu sabiduría, sea en el nombre del Señor Jesucristo, para que podamos sobrellevar las estrategias del enemigo y tener victoria y derrotar, Señor, a fuerzas de este mundo, de Satanás, del reino de las tinieblas. En el nombre del Señor Jesucristo, hagas lo que tú quieres hacer, Señor, dentro de nosotros y después por nosotros. En el nombre del Señor Jesús, yo oro un bautismo, Señor, nuevo, Señor, un bautismo de renovación de los dones del Espíritu Santo, que haya un flujo del Espíritu, Señor, que nosotros no compliquemos, pero que nosotros creamos, Señor, en ti como un niño, que podamos, Señor, fluir contigo y ser compañero tuyo en esta mies, en esta cosecha. En el nombre del Señor Jesucristo, yo oro que haya una expansión, Señor, del ministerio en cada uno de los estudiantes y ministros que están conectados a este momento en el Espíritu, para que tu reino sea glorificado y expandido por medio de las obras de tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo sean estas cosas, para que tú seas glorificado en todo y que nosotros conozcamos a ti en una manera más grande que ayer y que nosotros seamos conocidos por ti, Señor, en una manera más grande que ayer. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos estas cosas unánime, Señor Jesús, en unión, Señor, en acuerdo, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu poder que tú nos has dado por el Espíritu y tu nombre. Sea tu palabra fructífera en nuestras vidas, para que tú, Señor, sea conocido en nuestras vidas, por los que están alrededor. En el nombre del Señor Jesús.
Aleluya. Aleluya. Amén, amén, amén.